El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo es C. Es uno de los elementos más importantes y abundantes de la corteza de la Tierra y forma parte de todos los seres vivos. Gracias a su versatilidad y la capacidad de sus átomos de unirse a los principales bioelementos, se forman diferentes combinaciones que son la base de las moléculas de los organismos. En suma, el carbono es el principal componente de la materia orgánica. En principio, el carbono se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, CO2. El ciclo del carbono se define como un ciclo biogeoquímico por el cual se intercambia carbono entre los distintos organismos de la Tierra a través de diversas reacciones entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y sobre la superficie del planeta y la atmósfera. Este intercambio permite que el carbono regrese a la atmósfera y se retorne a los seres vivos. Es un proceso complejo y no lineal, es decir, muchas de las reacciones por las cuales el carbono se intercambia suceden al mismo tiempo. Para entenderlo hay que partir de la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera. Es el principal depósito de carbono. El dióxido de carbono como desecho de la respiración de los seres vivos y otros procesos de la combustión en la atmósfera. Algunos procesos geoquímicos como la erupción de volcanes. La emisión de gases de los géiseres liberan al aire una gran cantidad de carbono, contenido como dióxido de carbono. Una pequeña parte del CO2 regresa a la atmósfera como desecho de la respiración vegetal, otra se queda en el suelo y otra más pasa a los seres vivos que se alimentan de las plantas. Aquellos animales que consumen plantas ingieren también compuestos de carbono y esto se convierte en materia orgánica, es decir, carne. Al respirar, exhala dióxido de carbono como desecho de intercambio de gases. Los animales consumidores de plantas sirven de alimento para otros, los carnívoros. Entonces, el carbono también pasa a su cuerpo y es útil para formar sus propios órganos, huesos, tejidos, etc. Por supuesto, estos también desechan dióxido de carbono al respirar, el cual pasa a la atmósfera. Naturalmente, los seres vivos mueren en algún momento. Pequeños organismos descomponedores, como las bacterias y los hongos, se alimentan de sus cuerpos y los disuelven en partes más pequeñas que quedan en el suelo. Al mismo tiempo liberan dióxido de carbono. A través de sus raíces, las plantas absorben las partículas del suelo con carbono y este pasa entonces a su estructura. Al realizar la fotosíntesis, las plantas liberan CO2 y este vuelve a la atmósfera. En ocasiones, la materia orgánica pertenece al suelo sin descomponerse, sin ser usada por las plantas o animales, y durante miles o millones de años pertenecen a la litosfera en forma de carbono, petróleo y gas natural, y en arrecifes de coral y roca caliza. Los primeros tres son combustibles fósiles que posteriormente pueden ser sometidos a combustión. El mar, el carbonato de calcio de las conchas de algunos animales, son como los caracoles, pasa al fondo marino cuando ellos mueren y a veces forman roca caliza. Si esta es expuesta al aire libre, se degrada y libera dióxido de carbono a la atmósfera. El ciclo de carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra. Su importancia. El ciclo del carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos. La Tierra, al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos, asimismo el dióxido de carbono influye en el clima del planeta, ya que atrapa el aire que la radiación del sol. Así el calor se mantiene constante e idóneo para la supervivencia. Sin embargo, en las últimas décadas los niveles de dióxido de carbono han aumentado bastante, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que ha contribuido al fenómeno conocido como calentamiento global y subsecuentemente al cambio climático. Las mayores reservas de carbono se encuentran en los océanos al contener esos más de 60 veces de carbono en la atmósfera que contiene.